Tenemos aquí a tres personas que nos van a ayudar a desentrañar todo esto, que son María del Mar Pajeo, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en Geriatría y Gerontología, voluntaria de Cruz Roja Española desde hace más de 30 años y actualmente presidenta de Cruz Roja Española y de la Fundación Cruz Roja Española. Tenemos a Miguel Sánchez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en Economía Cuantitativa y director general de Digitales, la Asociación para la Transformación Digital, que representa a las empresas líderes en telecomunicaciones tecnológicas e innovación digital. También hemos hablado mucho de empresas y de plataformas, lo cual es fundamental ahora su aportación a este asunto. Y por último tenemos a Senén Barro, director de CITIUS, el Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, y presidente del comité organizador de la Conferencia Europea, ENIA, el evento científico europeo más importante en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, os toca a vosotros tres el epílogo de esta mañana tan interesante y que a mí me ha generado, me faltan tarjetas para todas las preguntas y los conceptos que he apuntado a lo largo de la mañana, pero quería un poco comenzar, como decía, con esta mirada a un futuro un poco más inmediato, aunque también hasta qué punto queráis estirar un poco ese medio y largo plazo. Pero hemos hablado mucho de desarrollos tecnológicos y las implicaciones y las consecuencias que tienen solo algunos de ellos. Y quería lanzar una pregunta que es si realmente, ahora que estamos hablando de gobernanza inclusiva, de una sociedad más justa y de todos los ingredientes que debe englobar esa receta, si creéis que estamos, se ha hablado mucho también del papel del propio ser humano en todo esto. Si realmente creéis que esos desarrollos tecnológicos están impulsando el desarrollo de la humanidad o la estamos dejando a un lado. Y quería lanzarte a ti la pregunta como anfitriona, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, transmitir que es un auténtico privilegio estar acompañada en esta mesa por Senén y por Miguel, dos personas tan expertas en este ámbito de la tecnología, en el que yo soy inexperta, pero voy a dar la visión que tengo como presidenta de Cruz Roja Española y una organización del ámbito humanitario. Ante la pregunta que nos lanzas, es si realmente se está impulsando el desarrollo humano. Hombre, yo creo que ha quedado claro a lo largo de la mañana y por el conocimiento que todos tenemos generado con las expectativas de los cambios tecnológicos, que puede ser un motor de desarrollo humano. Sin duda, y además continuamente se están abriendo nuevas ventanas y nuevas oportunidades que nos permite la tecnología para seguir desarrollándonos a nivel humano y a nivel personal. Y además está presente en nuestra cotidianidad. Por poner ejemplo, la teleasistencia, que alguien piensa, yo no tengo nada que ver con la tecnología, pues tienes un aparato de teleasistencia en tu casa. Hoy han hablado en el ámbito médico. No podíamos pensar que la medicina iba a llegar a dar respuestas, en la mesa de salud han hecho referencia a ello, en ámbitos remotos. Pero incluso en el día a día, en Cruz Roja lo podemos dar fe de ello, para trabajar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad, usamos herramientas tecnológicas. Es más, en el ámbito humanitario, que es el que a mí me compete, estamos ante un cambio de paradigma de la respuesta humanitaria, sobre todo en grandes crisis. Hemos pasado de dar respuestas reactivas ante la emergencia a dar respuestas anticipatorias. Entonces, sin duda, es una oportunidad magnífica y eso en las organizaciones humanitarias lo sabemos y lo sabemos también en Cruz Roja. Forma parte de nuestro día a día, en cómo nos relacionamos con las personas. La tecnología es una herramienta que nos permite acercarnos a ella y comunicarnos con ellas, no sustituir el contacto humano, nunca, pero sí una herramienta que nos facilita eso, nos facilita nuestros procesos internos, como a muchas organizaciones e instituciones. Y bueno, estamos acostumbrados en Cruz Roja Española a investigar en la tecnología y a trabajar con ella. De hecho, si miramos nuestro plan estratégico, tanto en el ámbito nacional, nuestro documento estratégico para este periodo 23-27 de Cruz Roja Española, en una de las líneas se habla de la importancia de la transformación digital. A nivel internacional, la estrategia 2030 de la Federación, Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que aglutina 191 sociedades nacionales, también pone en valor la importancia de la tecnología en el ámbito humanitario y la responsabilidad que tenemos en cómo gestionarla, manejarla y utilizarla y que nos ayude a acompañar a las personas. Y también quiero
recientemente, a finales de año, tuvimos la conferencia internacional en Ginebra, donde estuvimos todos los componentes del movimiento internacional de la Cruz Roja y también con los estados firmantes de los convenios de Ginebra, y ahí se habló bastante de los retos que nos está planteando la tecnología en zonas de conflicto y los vínculos con el derecho internacional humanitario. Con lo cual, quiero decir que efectivamente es una herramienta de motor y de mejora, pero, y se ha visto a lo largo de toda la mañana, hay amenazas, hay riesgos y los derechos de las personas se pueden ver vulnerados. Por eso, en Cruz Roja, y por eso estamos aquí hoy, vimos que tecnología y vulnerabilidad van a ir de la mano, por decirlo de alguna manera. Y yo aquí quiero reseñar, hemos hablado mucho de vulnerabilidad y las vulnerabilidades que puede generar la tecnología. Pero es que las personas que ya parten de una situación de vulnerabilidad todavía van a ser mucho más vulnerables. Eso nos llevó a que a lo largo de todo el año 2024, desde la Fundación Cruz Roja, trabajáramos tecnología y vulnerabilidad. Y aquí, si me vais a permitir, quiero poner en valor pues bueno, todo el trabajo que se ha desarrollado en estas conversaciones humanitarias. Más de 80 personas de muy diferentes ámbitos y responsabilidades han participado. Han participado instituciones públicas, privadas, y bueno, se ha hablado de neuroderechos, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica social, bienestar digital. O sea, un amplio trabajo que se ha desarrollado en la Fundación con la participación de muchas personas y nos ha llevado a conclusiones importantes. Pero claro, oportunidad sí, riesgos también. Miguel, ahora que comentaba María del Mar, hablaba de estados. Se puede hablar de instituciones, organizaciones como Cruz Roja. La visión que se tiene desde las empresas y su papel determinante en todo este asunto. Bueno, lo primero que quería decir es dar las gracias por invitarme, invitar a Digitales a este summit. Felicitaros también por vuestro eslogan, ¿no? de mezclar tecnología y vulnerabilidad, y por la configuración de las mesas, ¿no? Nosotros un poco en Digitales estamos representando a un sector tecnológico, no a todo el sector tecnológico, después hablaremos un poco más de Digitales, si os parece, pero entendemos que, como decía Mar, que ha explicado muy bien, ¿no? el impacto positivo que tiene la tecnología en el ser humano y en la sociedad, y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Felicitaros un poco también, como os decía, por las tres mesas, ¿no? De salud, educación y derechos humanos, porque quizás sean los retos que nos preocupan y que nos ocupan como sector, ¿no? Yo creo que hemos visto grandes avances en salud, grandes avances en educación y en derechos humanos, pero estamos en un momento, quizás compartíamos un poco de debate con Enrique, con Moisés y con María, de posible polarización, ¿no? Cómo nos puede afectar la geopolítica a este impacto de la tecnología, ¿no? Yo creo que es un elemento muy importante porque nos va a afectar desde las decisiones que se tomen en Estados Unidos a España, pero también las que tengamos en Madrid frente al ámbito rural, ¿no? Por tanto, yo creo que es necesario este debate, aprender y escuchar más un poco de todos, como nos ha comentado un poco el representante de la Guardia Civil. Es muy interesante ver de forma geopolítica cómo se están aproximando al mundo de la tecnología, incorporando modelos de IA en diferentes ámbitos. En el ámbito de los derechos humanos, parece que todos admitimos los derechos humanos y de los derechos humanos de los más vulnerables, que se hacen un poco de la infancia. Hay un país en el mundo que no ha ratificado los derechos humanos de la infancia, y es Estados Unidos, ¿no? Entonces, y hay que analizarlo y por qué. Que a veces tienen que ver con temas de soberanía, pero estas decisiones pueden afectar a la hora de desplegar tecnología, ¿no? En Europa, y coincidíamos con el letrado del Estado del Estado, estamos preocupados por esa regulación, ¿no? Estamos preocupados porque la tecnología sea positivo para la sociedad, ¿no? Desde Digitales estamos impulsando esa regulación que no limite la inversión, ¿no? Pero tenemos, digamos, leyes europeas, como la Ley de Servicios Digitales, que dentro de sus ámbitos está defendiendo a las personas más vulnerables, ¿no? Entre ellos, pues a la infancia, ¿no? Y entre todos, pues tenemos que conseguir que estos derechos se cumplan, ¿no? Y que la tecnología siga ayudándonos, digamos, a toda la sociedad.
¿vale? Y desde Digitales pues estamos colaborando con la Administración, trasladando el impacto que tiene la tecnología y sobre todo las buenas prácticas que podemos encontrar en diferentes sectores y ámbitos de la tecnología. Senén, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿La humanización avanza o quizá retrocede en según qué aspectos? Y nos acerca o nos hace, como decía María del Mar, no solo a que el vulnerable siga siendo vulnerable, sino que puede llegar a ser incluso más vulnerable. Muy bien, bueno, pues primero una explicación. No es que tenga tortícolis, es que con este micro de diadema me tiene así como enganchado aquí, por tanto los de ahí, disculpadme si Ya, no yo miro. les estoy dando la espalda toda la mañana y pido disculpas. Si no os ya. miro de vez en cuando, es que Luego nos saludamos todos. soy como Robocop, me cuesta... No te preocupes. Bueno, segundo, bueno, pues, segundo agradecer. La verdad para mí es un honor estar aquí y además lo es por lo bien que lo habéis organizado todo. Yo he asistido a parte de las, no todas desgraciadamente porque he llegado algo tarde, pero me ha parecido fantástico y la gente que habéis invitado, que lo haga la Cruz Roja y que además se preocupe en un mundo de máquinas y cada vez máquinas más inteligentes, se preocupe precisamente de la humanidad, que eso yo creo que es lo que nunca debemos de perder. Y gracias por contar conmigo. Y esa disculpa que hacías, sonaba así un poco como disculpa, ¿no? O sea, ¿qué hago yo aquí entre dos expertos en tecnología? Pues es que es justo lo que necesitamos. Es decir, la tecnología no es solo una cosa de expertos en tecnología, porque entonces será para mal, con seguridad, será para mal. Y creo que no solo, y esto cada vez lo vemos más, quienes estamos en la investigación, somos perfectamente conscientes de que no hay desarrollos importantes solo con expertos, digamos, en inteligencia artificial, por hablar de mi campo. Cada vez más tiene que haber gente del mundo del derecho, de la educación. Obviamente, si estás pensando en una aplicación a un sector concreto, pues de ese sector. O sea, la multidisciplinaridad, que siempre fue una virtud en el desarrollo de cualquier proyecto ambicioso e importante, cada vez lo es más. Y ahora sí ya me centro en la pregunta. A ver, obviamente es indiscutible las grandes ventajas que nos está aportando la tecnología y las tecnologías inteligentes en particular, que es a lo que se dedica mi centro de investigación. Pero yo creo que siempre tenemos que hacernos la siguiente pregunta, y es si realmente podría ocurrir que el futuro que estas tecnologías nos deparen no nos guste. Está en nuestra mano, lógicamente, que sea para bien o para mal, pero podría ocurrir. Podría ocurrir que nos enfrentemos desde el presente a un futuro más deshumanizado. Y voy a explicar por qué. Básicamente hay dos cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial y humanidad. Una es, digamos, que en el propio diseño, desarrollo, desde la concepción misma de las tecnologías hasta, lógicamente, lo que es el final, que es el uso en la sociedad, digamos, una visión humanista tiene que estar absolutamente presente. Porque al final, si no, ese discurso que todos hacemos y que nos gusta tanto de las tecnologías alrededor del ser humano, para las personas, etcétera, no se va a cumplir. Y yo no tengo claro que vayamos en ese camino. No lo tengo. ¿Qué te hace dudar? María Cano decía antes que nadie entendiera que era negacionista. Yo supongo que yo dedicándome, llevo casi 40 años a la inteligencia artificial, todas y todos entenderéis que yo soy pro. Soy muy pro. Pero cada vez más, quizás la edad, me hace, con dudas, puedes. Me hace pensar que no todo va por el buen camino. La segunda cuestión tiene que ver con si podría deshumanizarnos en cierta medida la tecnología y particularmente la tecnología más poderosa después del lenguaje. Insistía en la importancia del lenguaje mariano. Después del lenguaje, las tecnologías que están previsiblemente llamadas a ser las más transformadoras, las más
poderosas de cuantas hemos creado hasta el momento son las tecnologías inteligentes. Y a mí lo que más me preocupa del futuro al que podemos llegar es lo que yo llamo la delegación cognitiva. Es decir, máquinas que cada vez tienen más capacidades, más inteligencia y pueden efectivamente acompañarnos casi de tú a tú en cuestiones que hasta ahora eran absolutamente singulares del ser humano, que empecemos a delegar inconscientemente en ellas nuestras capacidades más genuinas. Y ya acabo, porque si no me enrollo mucho, pero acabo con algo que yo creo que lo expresa muy bien, y lo dijo María Cano, dijo, ahora podemos conformarnos, son mis palabras, podemos conformarnos con rellenar el formulario que nos genera ChatGPT. Y claro, si efectivamente nos limitamos a rellenar el formulario que nos genera la IA inteligente, por definición lo es, pero especialmente inteligente que tenemos ahora, tenemos un serio problema. Los que somos mayores como yo, no, porque estamos básicamente amortizados. Pero nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños, y los que vienen en camino, tienen un serio problema. Está en nuestra mano, ¿eh? No hay un determinismo tecnológico, pero no vayamos a ser ingenuos o frívolos y no tomemos medidas, claro. Miguel, en tu papel como portavoz o como responsable de una de las principales patronales tecnológicas del país, ha hablado antes, se ha hablado de del año 2030 y de esa fecha también como determinante a la hora de conseguir determinadas cosas. Mirando desde España, pero también a Europa, que al final es un poco la casa común, quería preguntarte cómo se afrontan desde la empresa estos retos de los que estamos hablando, si están alineados con los objetivos precisamente de la década digital y cómo crees que van a afectar a las personas también. Mira, yo creo que la década digital 2030 es el marco común que nos hemos dado en Europa para tener unos objetivos de digitalización, ¿no? Que yo creo que estamos todos conversando sobre esos elementos importantes de no dejar a nadie atrás, de digitalizar a las personas. Esos objetivos se han dividido en 4 ejes, básicamente la adopción de la tecnología por parte de las empresas y las personas, el desarrollo de infraestructuras necesarias para aplicar esa tecnología. Hay una parte también muy importante de los servicios públicos y el acceso a esos servicios públicos por parte de las personas, y una parte muy importante de formación, ¿no? Yo creo que esos 4 ámbitos son claves para el avance conjunto en digitalización, ¿no? Yo creo que y son muy importantes a la hora de analizar ese impacto positivo, ¿no? Veíamos también, como Laura nos decía, que es muy importante no sacar a la tecnología del aula, ¿no? Yo creo que volvemos a polarizar y tener en alguna región pymes con digitales en la escuela, ¿no? Yo creo que es muy importante que los alumnos, los chicos y las chicas utilicen la tecnología, ¿no? Yo creo que recientemente también hemos participado en el comité de expertos de la protección de los menores en Internet, y es necesario un consenso sobre cómo incorporar la tecnología inteligente en la educación, ¿no? Todos estos elementos están en esa década digital, y desde Digitales estamos intentando apoyar. En cuanto a infraestructuras, tenemos la suerte de que el sector español de las telecomunicaciones, con toda la apuesta y colaboración público-privada, ha convertido a España en uno de los países con mayor cobertura a nivel europeo. Estamos en posición casi en segundo o tercer lugar, dando cobertura digital a todos los rincones de España con alta velocidad, y ahora con 5G. También esos proyectos nos han permitido llevar conectividad a las personas más vulnerables, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos del bono social digital que hay que evaluar, sobre todo cómo está funcionando, pero con más de 30, 40 millones de euros que permite a las personas vulnerables tener ese acceso a la digitalización, porque hemos visto que ahora mismo todo va a ser digital. Estamos también impulsando elementos de formación y capacitación, ¿no? Yo creo que quizás en el corto plazo
En el medio plazo, la automatización de las tareas que nos va a permitir, que ya nos permite la inteligencia artificial, está afectando casi al 50% de las horas de trabajo en España. Por tanto, tenemos que cualificar a nuestros profesionales y quizás sea uno de los déficits que con mayor sesgo o separación con Europa tenemos, ¿no? Y tenemos que seguir incorporando también la tecnología a nuestras empresas, ¿no? A nuestras pymes, que también esas dos diferencias con Europa está en la formación de especialistas TIC que nos van a poder acompañarnos a todos, y la incorporación de tecnologías inteligentes en las empresas, que quizás estamos por detrás de la media europea. Mar, todos los avances que se han hecho desde el punto de vista tecnológico por parte de las empresas y a los que pueden estar a vuestra disposición como institución. Desde esta institución, desde Cruz Roja Española, que presides, tampoco te pido que adivines el futuro, pero sí un poco cuál es la visión o el horizonte que puedes ver en unas décadas y cómo se va a poder incorporar esto a conseguir eso, una sociedad menos vulnerable, más igualitaria y más justa, con todas las áreas que vosotros abordáis en toda vuestra actuación, que es absolutamente, bueno, pues está muy compartimentada y aborda muchísimos frentes, desde la proximidad hasta cuando estáis presentes en terreno ante alguna catástrofe. Todo esto, ¿cómo os puede ayudar a mejorar vuestros propios procesos y el llegar a la mayor cantidad de gente posible? Bueno, lo comentaba en la respuesta a la pregunta anterior. Efectivamente es una oportunidad y eso lo tenemos claro en el ámbito humanitario y estamos usando las herramientas tecnológicas. Pero si me preguntas cómo vemos el futuro, con incertidumbre. Con incertidumbre porque hay muchísimas amenazas y muchos retos y también se han expuesto a lo largo de la mañana. Y nosotros lo estamos viendo con las personas a las que acompañamos y que están rodeadas de múltiples situaciones de vulnerabilidad y que ya les condicionan en una desventaja para acceder a esa tecnología y a los beneficios de esa tecnología. Yo, si me preguntas, y por aterrizar y concretar qué retos serían los más inminentes que tenemos que resolver ya, bueno, uno muy difícil que ya ha salido, la privacidad y la protección. Ese manejo de datos ingente que es el Big Data, o herramientas que se están utilizando con buenos fines de reconocimiento facial para en búsqueda de personas desaparecidas y un largo etcétera, pero todo eso está exponiendo datos y está exponiendo determinadas personas en condiciones de especial sensibilidad a situaciones de discriminación y de violencia, y eso es un riesgo y una merma de derechos, y eso lo estamos viendo en el ámbito humanitario que está ocurriendo y hay que intentar resolverlo. Es una amenaza que tenemos las personas que no partimos de una situación de vulnerabilidad. Las que parten de esa situación, como decía antes, peor. Otro riesgo importante que también es urgentísimo y en el que llevamos en Cruz Roja y en otras instituciones y en muchos ámbitos trabajando, pues la desigualdad de acceso a la tecnología. Hay muchas brechas y eso lo sabemos todos. Brechas de acceso, brechas de habilidades y capacitación, brechas de uso, y eso hay que resolverlo, porque si no va a haber muchas personas que se van a quedar en el camino. Además, que ya se están quedando porque además la tecnología está en el día a día. Para acceso a derechos, para cumplir obligaciones, se ha dicho a lo largo de la mañana, para acceder a recursos sociales, y esa brecha hay que atajarla. Y lo estamos viendo que es un reto muy, muy importante. Otra cosa que también se ha comentado, la desinformación, la información errónea. No voy a abundar en el tema, pero si me lo traigo al ámbito humanitario, esa desinformación puede poner en peligro respuestas humanitarias. Puede hacer que las personas, tanto los actores sociales y todos los que intervienen desde el ámbito social para acompañar a personas, se pongan en riesgo, no puedan desarrollar su trabajo, poner en riesgo a las personas en situación de vulnerabilidad y luego algo muy importante, una merma de confianza. La confianza es fundamental para que organizaciones como Cruz Roja, que trabajamos en el ámbito humanitario, podamos trabajar y se genere ese espacio de confianza, ese espacio humanitario para que podamos hacerlo. La confianza es fundamental. Y luego ya una última cosa como reto. El tema de, bueno, pues ese acceso seguro y en el ámbito del derecho lo que está ocurriendo con las TIC, con las tecnologías de información y comunicación en espacios donde hay un conflicto armado. Y las interferencias con el derecho internacional humanitario. Ahora mismo se está manejando la comunicación en zonas de conflicto por personas civiles, a veces a nivel remoto, con ciberataques, o bien dando lugar a informaciones falsas. Esas informaciones falsas llevan a tomas de decisiones erróneas y eso
aumenta los conflictos y genera muchos más problemas. Además, hay un segundo problema visto desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, y es que se diluye una separación muy importante, lo que es personal civil de personal que forma parte del conflicto. Y eso trae problemas de seguridad y trae también problemas jurídicos. Esto es para hacer una reseña. Es verdad que para afrontar todo esto tenemos muchas cosas en la mano. Políticas públicas, un marco ético y legal que se ha hablado aquí hoy, un abordaje global y educación. Educación, responsabilidad y pensamiento crítico. Senén, para muchos de nosotros, desde luego para mí, el concepto de la inteligencia artificial ha sido incorporado en mi diccionario hace no demasiado tiempo, pero antes has mencionado la cantidad de tiempo que llevas tú trabajando en este concepto, ¿no? Y desarrollándolo. Y sí te quería preguntar un poco, bueno, pues hasta qué punto todas estas tecnologías, precisamente si lo que hacemos no solo es que no se genere desinformación, sino intentar evitar esa brecha de vulnerabilidad y que se haga más amplia. ¿Qué elementos crees que tiene que incorporar esa inteligencia artificial o que a lo mejor ya incorpora? Ahí es donde te pido respuesta. Para eso, para proteger nuestra privacidad. Si debe incluir, aparte de un reglamento, debe incluir un concepto legal, pero también la ética es importante para evitar esa deshumanización. Pregunta compleja. A ver, la ética es muy importante, pero nunca debe de sustituir al derecho. Si acaso complementaria. Muchas veces es verdad que anticipa de algún modo, orienta por dónde debemos de ir en el camino de regular. Pero digo esto porque hay mucha discusión, ¿no? Es decir, Europa ha sido el primer escenario, amplio escenario del mundo donde se ha creado una ley más o menos completa en torno a la inteligencia artificial, muy discutida, pero yo sinceramente creo que valiente y valiosa. Y ojalá el resto del mundo vaya guiándose, como ha ocurrido, por cierto, por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos. Ahora tengo bastante más preocupación al respecto porque las decisiones que ha tomado la administración Trump en el escaso mes que lleva al frente del país, pues no van en esta línea, efectivamente, ¿no? Pero para mí tener un marco regulatorio es fundamental. Yo creo que es la forma, en definitiva, de decir lo que queremos y lo que queremos que realmente se haga porque es de obligado cumplimiento. La ética no lo es. Eso es además lo que obliga, en buena medida, a que todo el desarrollo de la IA y su puesta en el mercado y su puesta al servicio público, etcétera, vaya de acuerdo con ese guión. Porque si solo es un marco ético, no lo hará. Yo recuerdo al principio de este boom que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, sobre todo cuando las palabras se van quedando atrás, ¿no? Cuando se hablaba del deep learning, que ahora ya ha quedado, ya nadie dice deep learning, ¿no? Ahora ya es IA generativa y tendremos nuevos palabras en el futuro. Bueno, pues hace aproximadamente una década y en los primeros años de ese boom, todas las grandes empresas del mundo, sobre todo las líderes, las grandes empresas tecnológicas, fundamentalmente de Estados Unidos, se gastaron mucho dinero en promover estudios, informes, congresos, seminarios y hasta comités de ética. Y vendernos que la autorregulación en torno a la inteligencia artificial era la forma de hacer bien las cosas. Yo siempre decía que yo no daría medicamentos a mis hijos, ni me los tomaría yo, pero como mis hijos es lo que más quiero en el mundo, lo pongo así en evidencia, y a mi mujer. Es importante. En igualdad de condiciones. ¿Esto está grabado? Sí. Es verdad, además. Y hay gente en streaming incluso, o sea, tú no sabes. A los tres. Yo decía, yo no les daría medicamentos que están puestos en mis manos en base a la autorregulación de las farmacéuticas. Si confío en ello, si creo que efectivamente con confianza uno puede tomarse lo que le prescribe la médica o el médico, aparte del conocimiento de esas personas, es porque esos medicamentos realmente se han sometido a un proceso extraordinariamente riguroso de regulación.
que a veces nos saltamos porque viene una pandemia y entonces hay que acelerar todo y hay que tener una vacuna en menos de un año. Una demostración, por cierto, de que cuando globalmente queremos, podemos lo imposible prácticamente. Pero hay que querer globalmente, ese es el gran problema que ahora vivimos, que hay poco acuerdo global, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que hay que regular y la regulación bien hecha, con sentido y puesta a prueba, porque eso se va cambiando. No debe haber una regulación, y menos en un campo tan dinámico como este, que no se toque, ya no digo en décadas, sino en años. Pero para eso tenemos capacidad. Quería aprovechar, porque antes nos han quedado tan pocos minutos, pero ahora tenemos 11 minutos. Así que os voy a pedir, más que una reflexión, sí quería pediros alguna recomendación desde el ámbito en el que estáis cada uno especializados, que nos digáis, y un poco incluso recogiendo algunas de las cosas que se han podido comentar y que hayáis tenido la oportunidad de atender en mesas anteriores. El trabajo que desempeñáis, esa labor a lo mejor prospectiva que hacéis, ¿no? De ver cuáles creéis que es la mayor urgencia o la mayor prioridad que desde vuestro ámbito habría que abordar para eso, para tener este futuro inmediato o este presente y que esa vulnerabilidad sea cada vez lo más pequeña o estrecha posible. Venga, Miguel, por ejemplo. Yo te diría quizás 4 ámbitos, ¿no? El primero sería el tener acceso a esa conectividad, ¿no? Que nos afecta, digamos, como sector. Yo creo que tenemos buenos ejemplos de que esa colaboración público-privada, como comentaba antes, ha permitido la conectividad en España. Por tanto, yo creo que tendríamos que analizar esos proyectos para seguir dando acceso a todas las personas más vulnerables a los servicios tecnológicos, ¿no? Hay una parte muy importante que la década digital que antes mencionabas incorpora, que es los temas de digitalización básica para toda la población, ¿no? Ahora mismo en España, en los últimos datos, estamos hablando de un 66% de población que tiene una digitalización básica, por tanto hay casi un 25% de personas que son analfabetas digitalmente y cada vez más los servicios van a ser digitales, ¿no? Pues tenemos un gran reto entre todos y Cruz Roja está haciendo esa labor también a lo largo de toda la geografía, pero es muy importante esa conectividad, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que aprender de esos proyectos, buenos proyectos que nos ha traído el Plan de Recuperación para seguir impulsándolo, ¿no? Una parte fundamental también es la educación, ¿no? La educación en todos los niveles y la alfabetización digital, ¿no? Comentaba Laura la importancia de formar a los profesores, ¿no? Y a los educadores de nuestros niños y niñas que van a traernos el futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante esa formación. En estudios que hemos realizado desde Digitales se ha detectado que hay una falta de formación del profesorado, de nuestros profesores. Tan solo creo que tienen 12 créditos, el 12% de sus créditos tienen que ver con asignaturas STEM y tecnología. Por tanto, si no están formados, difícilmente pueden trasladar la importancia de la tecnología y educar a nuestros alumnos. Una parte muy importante también es la recualificación profesional, ¿no? Yo creo que, como comentábamos antes también, la incorporación de la IA generativa nos va a hacer ser muchos más productivos. Ya lo estamos haciendo, pero está sustituyendo muchas horas de trabajo, ¿no? Por tanto, tenemos que recualificar y formar a esas personas en esas tareas que con la utilización de la IA van a poder ser más productivos. Una cuestión muy importante también, que comentaba antes Mar, son las brechas, ¿no? Y lamentablemente las brechas digitales en España son muy importantes y si no hacemos nada van a seguir siendo, ¿no? Prácticamente el 50% del valor digital en España se concentra en Madrid y Cataluña, con algún polo, digamos, de desarrollo, puede ser Málaga o Alicante, con excepción, y por tanto esa concentración pues puede estar otro tipo de desigualdad, ¿no? La territorial. Los territorios y de ahí un poco la colaboración también público-privada del sector tecnológico con las administraciones regionales e incluso locales para que no pase esto, ¿no? Ahora, prácticamente el 75% de los puestos y nuevos perfiles que se buscan digitalmente se están encontrando o se buscan en Madrid, Cataluña y Andalucía. Por tanto, hay una preocupación del sector de equilibrar
ese efecto, ¿no? También tenemos unas ventajas que nos produce la digitalización. Casi un 30% de los puestos tecnológicos se buscan un 100% de forma con el teletrabajo, ¿no? Por tanto, también podríamos, y estamos intentando desde Digitales con proyectos de reto demográfico, llevar a estas posiciones también al ámbito rural, ¿no? La importancia también del desarrollo de las tecnologías en el ámbito de la salud, de los servicios sociales, yo creo que es muy importante y no se pueden parar un poco con algunas decisiones que estamos viendo que, como señalaba Senén, ¿no? Y el cuarto de los elementos pues sería la colaboración público-privada, ¿no? Yo creo que es fundamental para colaborar un poco entre todos. Se ha visto en la reciente conferencia de París que se han identificado uno de los motivos del retraso tecnológico europeo, es la falta de inversión. Se ponen encima de la mesa 200.000 millones para proyectos de IA, en Francia casi 100.000, en España también demandamos desde el sector esa gran inversión, también colaboración público-privada para no tener efectos negativos y para que la inversión pueda ser acogida y desarrollada por el sector. Pero creemos que esa mayor inversión nos puede ayudar a todos. Senén, tú compartes desde el punto de vista además como de CITIUS y desarrollando proyectos de innovación y tecnología, compartes un poco la visión que tiene, un poco o mucho, lo que tú digas, la visión que tiene Miguel a este respecto en esos retos y en esos avances conseguidos hasta el momento. Sí, un mucho. Por cierto, me di cuenta de lo importante que es saber dimensionar el uso de la tecnología. Yo me traje este tocho, que ya tuve que deshacerme de él, pero el Miguel, que es mucho más inteligente que yo, se trajo uno pequeñito, ¿viste? No tiene problema con él. Yo lo comparto totalmente. Yo creo que... pero lo voy a resumir y lo voy a tratar de ejemplarizar, pero serviría para cualquier otro de los grandes retos que tenemos por delante. María ha citado buena parte de ellos. Desigualdades, desinformación, que afecta también a las democracias, no solo a aquellos que hoy son más vulnerables, sino que nos hacen más vulnerables a todos, absolutamente a todos, bueno, a casi todos. Ya he hablado de la delegación cognitiva, pero hay un tema que no ha salido y voy a usarlo como ejemplo de lo que yo creo que es importante, de los 3 ejes más importantes, que es el desempleo tecnológico y el deterioro del mundo laboral, derivado también o sobre todo de la inteligencia artificial. Nos enfrentamos a un desempleo tecnológico evidente, ya nadie lo discute, y otra cosa son las cifras, ¿no? No es malo si sabemos anticiparnos y corregir las disfunciones o los efectos negativos que pueda tener. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Pues educación, formación, lo ha mencionado Miguel, claro. Hay que educar en general de un modo distinto, y esta mañana se ha hablado de ello, por tanto no voy a insistir, a la sociedad, sobre todo a los que están en ese proceso, en las primeras etapas de educación, pero también hay que seguir, digamos, educando y formando a personas que pueden verse desahuciadas, al menos temporalmente, en el mejor de los casos, del ámbito del ejercicio profesional por la automatización creciente, por la IA. Segundo, políticas públicas. Fundamental. Va a haber un colectivo creciente de personas que no van a encontrar un trabajo donde desempeñarse. Y eso hay que preverlo y atenderlo. Y no hay otra forma que desarrollar toda una red pública que dé amparo a ello. Y tercero, la incorporación inteligente de las tecnologías inteligentes. Y cuando digo inteligente, por ejemplo, en el mundo de la automatización, ¿cómo sería esto? Pues obviamente no buscando la sustitución de las personas, sin más, como ejercicio a corto plazo para un ahorro puntual que a medio y largo plazo, desde luego, no va a derivar en mejor competitividad, bien al contrario. Y además, en lugar de eso, innovando. Ya antes lo he dicho, después del lenguaje son las tecnologías potencialmente más transformadoras y más capaces. Bueno, pues demostrémoslo usándolas para innovar.
innovar en cualquier dominio. Y ahí es donde realmente nos van a dar un gran valor añadido. Se puede hacer, ¿eh? Y desde luego, si no lo hacen espontáneamente las organizaciones, para eso también está el Estado, que tendrá que poner los mecanismos, los incentivos, los medios para que eso ocurra. Entonces, yo creo que esos 3 ejes en cualquier dominio, sea la educación, la salud, el mundo laboral, etcétera, son la clave. En este contexto, Mar, y hablando de esa colaboración público-privada, el papel que tienen los estados y las distintas administraciones y el papel que se desempeña también en esta institución, ¿qué recomendación darías tú, teniendo en cuenta que vosotros en vuestra día a día no solo trabajáis con distintas vulnerabilidades, sino advirtiendo, como dices, de que pueden aparecer nuevas vulnerabilidades dependiendo del ámbito que a lo mejor no somos vulnerables en un aspecto un poco más convencional de lo que hemos considerado o hemos etiquetado como persona vulnerable, pero que estos avances y estos retos tecnológicos a lo mejor nos están dejando atrás a personas que en otros aspectos los tenemos cubiertos. ¿Y cómo los identificáis y cómo se abordan al final? Bueno, quisiera dirigir el foco... recomendar es que me suena un poco, pero bueno, con la experiencia que tenemos, lo que quiero dirigir el foco, antes de responder a tu pregunta de la recomendación, ¿qué podemos hacer para prevenir esas vulnerabilidades en un futuro? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Senén y con lo que ha comentado Miguel, pero también dirigir el foco, que era lo que quería decir, hacia el propio desarrollo tecnológico, hacia el inicio del desarrollo tecnológico. Tiene que ser un desarrollo tecnológico con un propósito claro de beneficio en las personas y siguiendo un principio humanitario fundamental, y es no hacer daño, no dañar. Pero es que además ese principio de beneficio de las personas, de no dañar y de poner a la persona en el centro, tiene que estar desde el principio y durante toda la fase de implementación, porque luego las derivas se pueden ir perdiendo y eso ya lo hemos visto y hay muchísimos ejemplos. Y esa parte es fundamental, desarrollar una tecnología centrándose en las personas. Y también voy a retomar otra cosa que decía Senén antes, la parte humanística también complementa al desarrollo tecnológico. Tiene que ser un desarrollo pluridisciplinar donde intervengan pedagogos, antropólogos, sociólogos, humanistas, pero yo voy a dar un paso más y ya vuelvo a la pregunta. ¿Qué recomendación que pediría? Que las personas que hacen desarrollos tecnológicos tengan formación humanística. Esa parte es absolutamente fundamental, porque eso es lo que nos va a dar una herramienta y un criterio a la hora de implementar, a la hora de implementar la tecnología, a la hora de usarla, a la hora de generar un marco ético. Ese concepto humanista no podemos perderlo nunca, porque eso nos va a poner en riesgo a la humanidad. Entonces, con esto ya intento responder a la pregunta que me hacía. ¿Qué recomendación hago? Formarnos en humanismo, no perder eso. Esto tiene muchas derivadas, no son unas palabras vanas, tienen mucho contenido y es necesario que todos nos formemos, cada uno en la disciplina que tengamos, pero esa parte humanista del mundo no podemos perderla. Y casi esa sería mi recomendación. Y otra cosa que, bueno, cuando se use la tecnología, y esto es volver a asistir en lo mismo, pero es lo que me toca presidiendo la organización que presido, es que hay que pensar en todas las personas, las que están en los márgenes también, en todas las personas, las que están en todos los territorios y las que están en los márgenes, que muchas veces están invisibilizadas. Y cuando pensamos en la tecnología, pensamos en el grueso de la población y en el más visible, y no en el invisible. Y esa parte también yo creo que es bastante importante. Podría seguir, pero... Has puesto un lazo estupendo. Así que, bueno, yo quería agradecer, voy a pedir un aplauso, por favor, para esta última... Para esta última mesa, yo, por la parte que me toca, solo puedo dar las gracias porque haya pensado Cruz Roja España en mí para moderar y para intentar hacer la conversación más interesante. Dar las gracias a todos los que han participado en las mesas, a todos los que habéis venido esta mañana de febrero, a toda la gente que está en streaming y que ha estado atendiendo a estas conversaciones. Muchas gracias. Creo que ha sido y es un broche estupendo esta parte de la conversación. Y ahora ya solo me queda como anfitriona. Habéis cruzado todos muy bien esa línea naranja oscurita que he trazado ahí con, bueno, he hecho cosas mejores a lo largo de mi vida, no esto, y pido disculpas, pero quería aprovechar, Mar, como anfitriona, estamos en tu casa, estamos en Cruz Roja España,
para una reflexión final recogiendo algunas de las cosas con las que nos vamos ahora a casa. Yo me voy con la palabra agnotología, que espero utilizar en un artículo esta tarde mismo. Así que muchísimas gracias y ahora tienes la palabra para despedir este examen. Muchísimas gracias. Dices que estoy en mi casa, estoy en vuestra casa. Esta es vuestra casa. Yo soy socia, así que considero que 1 metro cuadrado me pertenece, por lo menos. Correcto. Y bueno, para este final y para recopilar un poco lo que queríamos trasladar después de todo el trabajo desarrollado por la Fundación a lo largo del año 24 y que culmina hoy en este summit, me vaya a permitir que lea la última reflexión. Hay una máxima que siempre acompaña los principios humanitarios sobre los que se articula la actividad de Cruz Roja, y esta es no hacer daño, no dañar. La tecnología ofrece múltiples oportunidades para construir un futuro más justo, inclusivo y capaz de socializar entre todas las personas los innumerables beneficios de nuestras sociedades. Pero a la vez, el desarrollo tecnológico lleva aparejada la existencia de riesgos que pueden conducirnos en la dirección opuesta. Para que no sea así, para que la tecnología no haga daño y conserve su potencial de beneficio humanitario, hay 2 elementos que resultan claves: la ética y el sentido crítico. Hoy, 20 de febrero, es el día designado por Naciones Unidas como el Día Mundial de la Justicia Social, como decía antes, concepto al que se ha hecho referencia ya en este acto, y en su búsqueda y concreción es indudable el valor que adquiere la tecnología. Como inicia señalando el manifiesto OFF, que estoy segura que todos y todas conocéis, la tecnología puede ser una herramienta maravillosa para la humanidad, que le ha permitido sobrepasar muchos obstáculos y sufrimientos a lo largo de siglos. Sin embargo, no es menos cierto que ligado al desarrollo tecnológico existen riesgos de naturaleza diversa y cuyas consecuencias pueden ser no solo indeseables, sino que lamentablemente también pueden ser irreversibles. La tecnología no es neutra. Cuando su desarrollo y uso se realiza dentro de un enfoque centrado en las personas, puede ser un puente hacia la justicia social. Pero si ese enfoque no existe o se pierde, puede actuar como una herramienta de exclusión de personas o poblaciones necesitadas de ayuda. Frente a los riesgos asociados a la tecnología, todos y todas tenemos cierto nivel de vulnerabilidad. De hecho, como señala Diego Hidalgo, el más vulnerable es el que piensa que no lo es. Al pensar que eres inmune, bajas el nivel de guardia. La exposición a estos riesgos, aunque en diferente grado, es colectiva. Y colectiva es, por tanto, nuestra responsabilidad de entenderlos, abordarlos y mitigarlos. En esa tarea, otorgar a la ética el estatus de condición necesaria en el desarrollo tecnológico es absolutamente fundamental para que éste se realice en clave de desarrollo humano. Las consideraciones éticas son indispensables para lograr que los avances tecnológicos sean inclusivos y que tengan en cuenta la diversidad existente en la sociedad, para que sean respetuosos con nuestros derechos fundamentales, para que operen en pro del bien común y la cohesión social. Velar porque así sea es responsabilidad de todos los actores implicados. Forma parte de nuestro compromiso social proteger, por un lado, los derechos de las personas y, por el otro, ayudarlas a desarrollar el sentido crítico frente a una tecnología omnipresente cuya velocidad de desarrollo compromete a menudo nuestra capacidad de entendimiento. Forma parte de nuestras oportunidades presentes actuar para que el desarrollo tecnológico nos ayude a construir el futuro que queremos, ateniéndose a la máxima con la que comenzaba este cierre: no dañar. Y ya para finalizar, como presidenta de Cruz Roja y como presidenta de la Fundación, quiero agradecer a todas las personas que os habéis sumado hoy aquí a estas conversaciones humanitarias, tanto en sala como en remoto. Y también quiero dar las gracias a Miguel Luengo Oroz,
a Iciar de Lecuona, a Cristina Bescós, a Chelo Fernández, Laura Cuesta, Mariano Fernández, Enrique Ávila, Moisés Barrio, María Cano y a los que me habéis acompañado en esta mesa, Miguel, Senén, un auténtico privilegio y muchísimas gracias a todos y todas por haber compartido vuestras reflexiones, vuestro conocimiento y también vuestro tiempo aquí con nosotros. Gracias también a la valiosísima colaboración y respaldo de todo el patronato de la Fundación Cruz Roja. Algunos de ellos están presentes en esta sala y son 11, Banco de España, Banco de Santander, BBVA, Fundación Iberdrola y Vodafone como organizaciones y Terés Llamá y Emilio Butragueño como patronos a título individual. Y bueno, con esto ya culminamos el año 2024 y todo el trabajo que hemos desarrollado, todas esas conversaciones, todas esas reflexiones y todo ese aprendizaje en tecnología y en vulnerabilidad. Y ya en este año 2025 estamos inmersos en el nuevo tema que vamos a abordar y que va a generar todas esas conversaciones humanitarias. El bienestar emocional y cómo podemos abordarlo desde la cohesión social y la convivencia en una sociedad tan diversa. El objetivo es el objetivo de la Fundación de Cruz Roja, generar pensamiento humanitario. Muchísimas gracias a todos y a todas.